Adanaque, Presente, doctor. Andrango, Presente, doctor. Ayala, Presente, Ayala. Ainaguano, Presente, doctor. Aque, Presente. Bravo, Presente. Cabrera, Dice que no lo acepta, doctor. Está ahí en espera. no sale que estén. Caizaritín, Presente, doctor. Calderón, Carvajal, Presente, doctor. Castro, Presente, doctor. Cortés, Presente, doctor. Enríquez, Presente, Enrique León. Espinosa, Presente, doctor. Fernández, presente. Arenas, Presente. García Ocampo, Guamán, Huerta Gil, Presente, doctor. Izquierdo, Presente, doctor. Lara, Presente, doctor. Mija, Presente, doctor. Molina, Presente. Moreira, Presente, doctor. Ortega, Presente. Paredes, Presente, doctor. Peralta, Ramírez, Presente, doctor. Romero, Presente, doctor. Rosales, Presente. Salazar, Sánchez Vélez, Presente, doctor. Suárez Erazo, Suárez Quimís, Presente. Suárez Quimís, presente. Venezuela, Presente, doctor. Torres Flores, Presente. Tumbaco, Presente. Valdivieso, Presente. Vasco, Presente. Steven Calderón Salazar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente, Salazar, doctor. Adrián Cabrera, Presente, doctor. Denise Peralta, Carla Salazar, Presente. Alexandra Suárez, listo. María Ainaguano, ¿por quién vamos a comenzar? Mande, doctor. ¿Por quién vamos a comenzar? Estrabismo, ¿me puede para yo proyectar las diapositivas, por favor? Ainaguano, ¿no? Sí. Listo. ¿Quiénes van a intervenir aquí? Moreira, doctor. Yo empiezo. Moreira. Sinuesa. ¿Y a quién más? Ortega Pérez. Ortega Pérez. ¿Quién más? Molina Quiñones. Molina Quiñones. ¿Quién más? Paredes. Morán. Mija Morán. Listo. ¿Alguien más? Paredes también. Paredes Brito. Listo. Dele. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca del estrabismo. Como sabemos, es una patología en la cual los ojos no miran exactamente en la misma dirección ni en el mismo tiempo. Normalmente hay 6 músculos diferentes que rodean cada ojo y estos son los que se encargan de trabajar como un equipo.
pero en el caso del estrabismo, estos músculos no trabajan juntos y eso hace que los ojos no se enfoquen en el mismo objeto al mismo tiempo. Ya, en cuanto a la fisiopatología, acerca de los movimientos oculares, sabemos que cada músculo extraocular tiene una posición diagnóstica en la que su acción es máxima y que en la cual se utiliza también para poder explorar su función. Si se habla en el ojo derecho, estas van a ser el recto superior arriba a la derecha, el recto lateral a la derecha, el recto inferior abajo a la derecha, el oblicuo superior abajo a la izquierda y el recto medio a la izquierda y el oblicuo inferior hacia arriba y a la izquierda. Eso quiere decir que si un ojo no puede realizar un determinado movimiento hacia una de las posiciones diagnósticas, el músculo lesionado será el que tenga esta posición diagnóstica. En cuanto a los movimientos del ojo, son los siguientes, que son ducciones, que son movimientos que ejecuta un solo ojo, las versiones, que son movimientos coordinados de ambos ojos hacia el mismo campo en la mirada, las vergencias, que son en cambio movimientos coordinados de ambos ojos hacia distintos campos de la mirada, que van a ser convergencia y divergencia. También vamos a tener, en el caso de esta patología, también las situaciones posibles de los ojos desde un punto de vista motor, que son la ortoforia, que va a ser el perfecto equilibrio entre ambos ojos, que son ejes visuales para que puedan ser siempre paralelos o también para que fijen o no un objeto. También tenemos la heterotopía o estrabismo, en la cual la pérdida del paralelismo entre los ejes visuales y nunca hay una fijación bifoveal. En la heterotopía o foria es el estrabismo latente, en la cual se mantiene el paralelismo gracias al estímulo de la función en la visión binocular. También tenemos la correspondencia retiniana normal, cuando se fija un objeto con ambos ojos. Siguiente, por favor. En este de aquí se originan dos imágenes en puntos correspondientes de ambas retinas, en las que se funden una sola corteza cerebral, generándose así una impresión subjetiva de que el objeto es visto por un solo ojo. Y en el caso del desarrollo binocular, en el nacimiento la madurez visual es mínima y la plasticidad es máxima. A los 10 a 12 años la madurez visual es máxima y la plasticidad va a ser mínima. Cualquier alteración en el caso de la visión binomanual debe ser corregida antes de esta edad, ya que lo contrario será irreversible. Continuando con la ambliopía, siguiente por favor. En este caso la ambliopía se la denomina así de forma genérica a la presencia de la función visual subóptima en la ausencia de una alteración anatómica que la justifique. En la práctica clínica se la suele definir como una existencia de una diferencia de al menos 2 líneas de agudeza visual entre ambos ojos. Sin embargo, en la ambliopía afecta la función visual en su conjunto, no solamente a la agudeza visual. En el caso de esta patología, el ojo, además de presentar una agudeza visual inferior, también va a presentar muchas veces alteraciones campimétricas o también puede presentar sensibilidad al contraste y sobre todo en el caso del ojo no amblíope, que termina siendo mucho más lento. Especialmente es interesante desde el punto de vista es el fenómeno de alineamiento. El ojo alcanza una agudeza visual más alta cuando estos lentes se presentan aisladas que cuando lo hacen formando una parte de la fila. En este fenómeno se debe a la interacción de los contornos, en las cuales las letras próximas se le mezclan al ojo amblíope con las letras que están intentando identificar. En esta ambliopía se produce sobre todo por algún mecanismo, se altera en el caso del desarrollo la función visual binocular normal durante el periodo de la maduración visual y normalmente afecta a más del 4% de la población. Siguiente, por favor. En el caso de la etiología mencionaba que podía ser estrábica, en el caso del ojo que está desviado, que este va a ser suprimido por el ojo fijador, y cuando este está así, pues se termina normalmente en casos de cronicidad. En el caso de privación o desuso,
Esta se va a dar por alteraciones de los medios transparentes del ojo. No se forma una imagen nítida en la retina, como en las cataratas, en la ptosis congénita, en las opacidades corneales. Y en el caso de las ametropías, estas se van a dar porque la imagen en cambio formada es de mala calidad, y en la nistágmica por mala fijación. Gracias. Ya, continuando con la exposición, mi nombre es Jocelyn Ortega Pérez. Tenemos el diagnóstico de la ambliopía. Primero, tenemos que lo más importante es realizar el diagnóstico lo antes posible, por lo que va a estar justificado el uso del cribado, ya que hay personas que, teniendo ambliopía, no van a presentar ni signos ni síntomas. También, como es más común en los niños, en el caso del pediatra va a tener que hacer medición de la agudeza visual o control de la agudeza visual cada cierto tiempo, por lo que se especifica que en los niños más pequeños inicialmente se va a utilizar la tabla de Picasso, ya que solo son dibujitos. Luego se va a utilizar la de Snellen, y cuando ya puedan leer bien se utilizan ya los optotipos del adulto, que va a ser como la de Snellen normal. Y también sobre el test de estereopsis. El test de estereopsis es más, como decir, es mejor ya, es más potente ya, porque el test de estereopsis va a valorar lo que es toda la función visual, no solo la agudeza visual. Por eso es que si un niño tiene un test de estereopsis elevado, significa que no tiene estrabismo. Siguiente. En el tratamiento de la ambliopía tenemos que el tratamiento más importante, o es el único más bien, va a ser la corrección óptica por medio de la oclusión del ojo amblíope, ya que en el momento en que se ocluye, hay una oclusión del ojo sano, el estrabismo se va a corregir, ya que va a estimular a la vía óptica y lo que es la corteza occipital del ojo afectado, haciendo que trabaje, por lo que más adelante, esto se utiliza en niños menores de 6 a 8 años, corrigiendo este estrabismo, ya que más adelante pueden presentar lo que es el ojo vago. Siguiente. Ahora tenemos lo que es estrabismos comitantes. Cambia. Ya, el estrabismo comitante se define como la pérdida del paralelismo entre ambos ojos, pero va a ser por una desviación similar en las distintas posiciones de la mirada. O sea, a donde mire, hacia donde vaya más bien la mirada, el ojo va a tener la misma posición, a diferencia del incomitante, que va a coger diferentes direcciones. Esta suele estar más presente en los niños. Ya, gracias. Ya, buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Lorena Mija. Continuando con el tema, tenemos la etiología de los estrabismos comitantes. Siguiente. Siguiente. Ya, gracias. Tenemos las alteraciones neuromusculares idiopáticas, que estas significan, o sea, suponen el 60 al 65% de los casos, y se trata de modificaciones en los sistemas supranucleares, que estos van a ser quienes controlan el paralelismo de los ojos. También tenemos los acomodativos, que representan un 15 a un 20% de los casos, y estos están basados en lo que sería la sincinesia acomodación convergencia. Quiere decir que cuando existe una hipermetropía, hay una excesiva acomodación y por lo tanto provoca una convergencia excesiva. El siguiente. Siguiente, ya. La interferencia sensorial tenemos que es por una lesión orgánica que impide una correcta agudeza visual, como puede ser foco de corioretinitis, retinoblastoma, entre otros. Los mecánicos tenemos que va a ser por anomalías tanto en los músculos como en las vainas. Ya. En este caso, cuando en ocasiones las parálisis musculares pueden curarse, pero dejan como secuela un estrabismo no paralítico. Siguiente.
Ya, el diagnóstico tenemos el de Visu, también está el test de Hirschberg, que este consiste en comprobar si los reflejos corneales que son producidos por la iluminación van a estar o no centrados en las córneas, es decir, que estén en el centro de las pupilas. Además, este test sirve para descartar falsos estrabismos o pseudoestrabismos que son producidos por el epicanthus. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos el test de la oclusión, o también llamado cover test. Este se trata, o sea, no debe haber una fijación excéntrica. Al momento de realizar el test, se tapa un ojo y si el otro ojo no se mueve, el niño no es estrábico y se denomina como ortoforia. Pero en el caso de que se tapa un ojo y el otro si se llegase a mover tomando la fijación, indica que el niño sí es estrábico y se denomina como atropía. Ya, y en el caso de que pierde el paralelismo con el que se está fijando, se trata de una heteroforia o estrabismo latente. Ya, tenemos la valoración de la estereoxis, en donde se dan muchos tests, pero el más frecuente o el más usado va a ser el TNO, que este permite determinar si hay una estereosis y la calidad de esta misma. La presencia de una estereosis indica que es el grado más elevado de lo que pueda llegar a alcanzar la función visual. Y para esto quiere decir que durante el periodo de desarrollo de lo que sería la función visual, todo tiene que haber estado perfecto. Y esto, por eso es que en el caso de los niños que tienen estrabismo, por lo general no presentan estereoxis. Siguiente. Ya, y por último tenemos la valoración del estado refractivo, que este es muy importante ya que existen muchas formas de estrabismos que se relacionan con la hipermetropía, como van a ser los llamados estrabismos acomodativos. Ya, y al momento de realizar este diagnóstico se necesita primero graduar al paciente bajo cicloplegia. Gracias. Ya, ahora yo voy a hablar primero del diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. Ya, bueno, la mayor parte del estrabismo va a aparecer en niños que son completamente sanos, pero suele ser más frecuente en aquellos que han tenido problemas en el desarrollo neurológico, bajo peso al nacer, una puntuación de Upper baja, prematuros o que tienen hipermetropías altas. Entonces, tenemos que la endotropia, es decir, el estrabismo convergente, es mucho más frecuente que la exotropia o el estrabismo divergente. El diagnóstico diferencial principalmente se tiene que hacer con dos patologías, que es el epicanthus y el hipertelorismo. El epicanthus puede simular a un estrabismo convergente, mientras que el hipertelorismo a un estrabismo divergente. Siguiente, por favor. Ya, ahora el tratamiento. El tratamiento se lo debe comenzar lo antes posible. El primer objetivo va a ser conseguir una buena agudeza visual, previniendo o corrigiendo ambliopía si esta ya está presente. En segundo lugar, vamos a tener que conseguir una adecuada visión binocular y un buen aspecto estético en el paciente. También se debe corregir un defecto de refracción en caso de que este haya sido la causa. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos los estrabismos incomitantes. Como ya lo dijo mi compañera, los estrabismos incomitantes significa que estos van a variar dependiendo del músculo que se encuentre afecto. Entonces, estos se van a dar principalmente por las parálisis oculomotoras, que pueden ser tanto miogénicas, es decir, que afecten en sí al músculo, o pueden ser neurogénicas, que estas van a ser por una afección del núcleo, del fascículo o del nervio en sí. Ya, entonces en esto vamos a tener que hay una limitación del movimiento del músculo que va a estar inervado por estos nervios. Ya, entonces tenemos que este va a producir principalmente
3 síntomas, que va a ser la diplopía binocular, la confusión y la tortícolis. La diplopía binocular, esta va a ceder cuando se ocluye uno de los ojos. La confusión, que esta se va a dar cuando el cerebro intenta funcionar las dos imágenes que le llegan a la retina desde diferentes puntos. Entonces, esta se va a intentar compensar haciendo que haya una neutralización del ojo desviado. Y la tortícolis, que en cambio el paciente va a girar la cabeza para evitar que la mirada esté en el campo que está inervado por el músculo o el nervio afecto. Y, por ejemplo, si el paciente tiene parálisis del cuarto par, entonces va a tener una tortícolis hacia el lado contrario. Ya, entonces... ¿Qué? Perdón, ya. Siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos, como dije, dos tipos de parálisis, las miogénicas, que pueden darse por miastenia o distrofias musculares, y las neurógenas, que son afectaciones periféricas del fascículo o del núcleo de los nervios. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a hablar de la parálisis del tercer par craneal. Esta va a estar dada principalmente por enfermedades que afectan la microvasculatura, como tenemos la diabetes y la hipertensión, y esto va a estar seguido por aneurismas de la arteria comunicante posterior, tumores e inflamaciones intracraneales. Esta, cuando es muy marcada, también se va a acompañar de ptosis y de limitación brusca de la motilidad extraocular, y también si esta parálisis es compresiva, también va a producir midriasis por afectación del sistema simpático. Ya, ahora el cuarto par craneal. Este par va a ser el más largo, el más delgado, es completamente cruzado y es el único que sale de la parte posterior del tronco encefálico. Hay muchos casos que son congénitos, pero la causa principal van a ser traumatismos cráneoencefálicos y se va a caracterizar porque el ojo afecto se va a encontrar más elevado que el otro ojo y esto se denomina hipertropía. Este suele cursar con diplopía vertical y tortícolis hacia el hombro opuesto. Ya, ahora del sexto par craneal. La afectación de este va a ser más frecuentemente por hipertensión intracraneal. También puede estar dado por hernias subtentoriales, traumatismos y tumores. Va a tener una limitación en la abducción del ojo, ya que este nervio va a inervar al recto lateral. Ya, entonces, estos pacientes en cambio van a tener diplopía horizontal y van a tener tortícolis que va a ser hacia el lado de la lesión. Ya, ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? El diagnóstico va a ser por la presencia de estrabismo de mayor grado cuando se va a fijar el ojo paralítico. La diplopía aumenta en la posición diagnóstica del músculo, es decir, como dije, como va a afectar directamente a un grupo de músculos que estén inervados. No te veo en la pantalla. Andrea Huerta, tu cámara está muy abajo. Ya la acomodo. Listo. Ya. Sigo. Ya. Entonces va a haber una restricción del movimiento en el campo de acción del músculo que esté afectado. Siguiente, por favor. Ya, ahora el tratamiento. El tratamiento va a ser de la enfermedad de base si se conoce cuál es y si esta se puede tratar. Entonces, el tratamiento va a ser principalmente sintomático, que este va a ser temporal, corrigiendo la desviación usando prismas, pero el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico y se va a fortalecer al músculo afectado y a debilitar al músculo antagonista. Entonces, en los casos reversibles se puede utilizar precozmente la toxina botulínica para prevenir contracturas residuales. Ya, entonces en esta tabla lo que se ve es cuál es el defecto y cuál es el lente para corregirlo. Entonces tenemos que si es hipermetropía, se debe usar un lente convergente, miopía un lente divergente, el astigmatismo un lente cilíndrico, en la presbicia un lente convergente y en la parálisis de los pares craneales un prisma. Gracias.
Buenas tardes, doctor, compañeros. El tema que me toca dar a mí es otras formas de estrabismo concomitante. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué vamos a tener los estrabismos restrictivos? Se dice que cuando un músculo se contrae, se precisa que el antagonista se relaje y se estira. Si esto no sucede, se está ante un estrabismo restrictivo. Vamos a tener la oftalmotapía disteroidea. Aquí en la fase crónica, los músculos se van a fibrosar y van a perder su elasticidad. El músculo más afectado siempre va a ser el recto inferior, y lo típico es un estrabismo vertical con limitación de la elevación del ojo, como se ve en la imagen. El estrabismo en el contexto de la fractura del suelo de la órbita, aquí el paciente va a presentar una limitación en la elevación del ojo, ya que con frecuencia el músculo recto inferior va a ser el que quede atrapado en la fractura. Siguiente, por favor. Ya, en el caso de la miastenia gravis va a haber una combinación de ptosis palpebral y diplopía que va a empeorar por la tarde. En su diagnóstico va a ser importante que se use el test de hidrofonio, la electromiograma y la identificación de anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Siguiente. Y por último tenemos la oftalmoplegia internuclear. Esta va a ser producida por una lesión del fascículo longitudinal medial. Aporta fibras que conectan en sí el cuarto par y el tercer par, el sexto par, perdón, y el tercer par. Produce un déficit de aducción de un ojo y un nistagmo y abducción en el otro. Aquí la convergencia va a estar conservada aquí y es una manifestación típica de la esclerosis múltiple. Gracias. ¿Listos? Toca los chanchos. Doctor. ¿Qué? Buenas, disculpe. El rato de la lista, mi micrófono algo le pasó y no me escuchó. Soy Suárez Erazo. Suárez Erazo. García también. ¿Perdón? García. No te escucho bien, hijo. García. ¿Me escucha? García Ocampo. Sí. Listo. Listo, Carlisto. Doctor Guamán. Guamantica, ¿estás bien? Ya. Andrango. Sí, doctor. ¿Qué son los movimientos oculares? ¿Qué son las opciones? En 2 palabras. Bueno, los movimientos oculares en sí, vamos a ver la posición del músculo extraocular, su acción, su función, y también vamos a ver en dónde se va a dar las lesiones y vamos a encontrar lo que es el músculo parético. Y la aducción me dijo, ¿verdad? Bueno, si era la aducción, es el movimiento que ejecuta un solo ojo. Gracias. Vázquez. Doctor Vázquez. Hola, Vázquez. ¿Qué son las versiones y qué son las vergencias? Disculpe que no lo escuché. ¿Qué son las versiones y qué son las vergencias? Ya. Las versiones van a ser los movimientos coordinados de los dos ojos hacia un mismo campo. Y las vergencias van a ser los movimientos de los dos ojos, pero totalmente a campos diferentes. Y en estas van a ser la convergencia y la divergencia. Carvajal. Presente, doctor. La ortofónica es la heterotropia. ¿La entrotropia? Es la ortofónica, es la heterotropia. Ya, la ortofobia va a ser el perfecto equilibrio que hay entre los dos ojos, ya sea que haya fijación o no. Y la heterotropia es la pérdida del paralelismo entre los ejes visuales. Gracias. Fernández. Aquí presente, doctor. ¿Qué es la correspondencia retinal normal? ¿Qué es la correspondencia retinal anómala? ¿Y qué es el desarrollo binocular?
Ya, una correspondencia visual normal, digo, retiniana normal, es cuando los ojos, la imagen se enfoca en ambas partes de la retina, lo cual se fusiona en la corteza occipital, creando una sola imagen. Por favor, silencio, Guillermo. Guillermo, silencio. Ya, se crea una sola imagen en la corteza occipital, lo cual hace parecer que vemos con un solo ojo. En cambio, es normal cuando vemos dos imágenes distintas, ¿ya? En cambio, el desarrollo binocular es el desarrollo normal que tiene el niño de la visión, que el desarrollo binocular, en cambio, el desarrollo... Una chica de apellido López. Tania López. Chao. Continúo, doctor. Ya. El desarrollo binocular es el desarrollo normal que tiene el niño, en el que la madurez visual es mínima. ¿Cómo, doctor? Ya. Izquierdo. Doctor, dígame. ¿Qué es la ambliopía y cuáles sus causas? La ambliopía es cuando hay una función visual subóptima en ausencia de una alteración anatómica que lo justifique. Y las causas, o sea, puede ser estrábica, por deprivación o desuso, ametropías y ametropías, nistagmicas. Ortega. Aquí está, doctor. ¿Qué es el estrabismo y cuál es su etiología? O sus causas. El estrabismo comitante. Ya, el estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ojos. Puede ser comitante o concomitante. ¿Qué más? ¿Cuáles son sus causas? Puede ser acomodativo, puede ser por alteraciones en neuromusculares idiopáticas, por interferencia sensorial. Rosales. ¿Qué es la diplopía, la confusión y la tortícolis? Conceptos claritos, pequeñitos. A ver, ¿a quién le pregunté? Romero. Aquí, doctor. ¿Qué es la diplopia monocular, la confusión y la tortícolis en conceptos chiquitos? Ya, la tortícolis es el movimiento del cuello de la cabeza hacia el lado afecto cuando está afectado cuando hay estrabismo. La diplopía es cuando hay una alteración de la visión con imágenes diferentes, y lo que es la confusión es cuando al momento de ver una imagen trata de enfocarse con dos imágenes diferentes. Gracias. Salazar. ¿Cuál es la clínica? Sí, dígame, doctor. Salazar, ¿cuál es la clínica del tercer par craneal? Bueno, la clínica del tercer par craneal normalmente se caracteriza por ptosis, por la limitación de la movilidad extrínseca, y el ojo afectado se encuentra normalmente en abducción e infraabducción. Eso es cuando es la parálisis completa. Suárez Jimí. Presente, dígame, doctor. ¿Cuál es la clínica del cuarto par craneal? Ya, en la clínica del cuarto percraneal tenemos que va a cursar con lo que es diplopía vertical y tortícolis una tortícolis compensadora, es decir, que la cabeza se inclina sobre el hombro opuesto. Torres Flores. Dígame, doctor. ¿Cuál es la clínica del sexto par? Bueno, en el sexto par craneal podemos encontrar una diplopía horizontal, y lo cual va a intentar compensar con una torticulitis. Denme 2 minutos que voy al baño y regreso.
Carlito. Adrianita ya la prende a la cámara, no sé si. Usted nos ha puesto una... ¡Qué cambio! Ponga nomás la foto de Adrianita. ¿Ustedes qué dicen? Que nos ponga la foto de Adrianita o bueno, no te rías. Después no te saluda. Tiene razón, doctor. Óigame, Cindy, Nara, ¿y ese guapo? Cuénteme. Mi sobrino. Ah, pucha, yo dije, ¿cómo usted en pandemia se da chance para tener niños? No, es que no tengo con quién dejarlo. No, toca. Bueno, ya estamos terminando, creo que 2 o 3 clases más, o 3 o 4 clases más, se acaba este ciclo. Tengo que hacer la lista para pasárselas a sus presidentes para hacer el trabajo. El 8 de septiembre es el Día Mundial de la Visión, vamos a ver cómo le hacemos y ahí vamos avanzando, ¿no? Voy a hablar con el director de la Escuela de Medicina para que trate de que el examen sea un solo día y 24 horas subir las preguntas para evitar en lo que ustedes ya saben, ¿no? Así que pónganse a estudiar porque esto no creo que sea como el anterior parcial. Entonces, tú estudias medicina, te encuentras con gente como el Pelado Rodríguez y le haces la vida imposible. Haces la especialidad. Y dices, bueno, ya quiero hacer mi subespecialidad. Y te dicen, oiga, ¿qué subespecialidad? Ah, no, terminas la especialidad y dicen, ¿qué subespecialidad quieres hacer? Y a ti te gusta estudiar, no te interesa el dinero y dices, bueno, yo quiero hacer neurooftalmología. Y en el Ecuador no existe neurooftalmólogo. Y el único neurooftalmólogo de primera línea es un chileno, que siempre lo tienen en todos los congresos hablando de neurooftalmología. Y verdaderamente no es tan larga la cosa, sino que la infrecuencia de los pacientes hace que esto. Entonces, para su estudio la neurooftalmología dividen en 3. El estudio del campo visual neurológico, la pupila y el nervio óptico. Entonces, el estudio del campo visual, miren ustedes que hay 2 campos visuales, el campo visual del glaucomatoso y el campo visual neurológico. Sí. Encontrar esas masas expansivas dentro del cráneo o esos aumentos de la presión intracraneal que afecten a las estructuras oculares. Y desde siempre el hombre ha tratado de hablar de las isópteras del campo visual. Entonces a alguien se le ocurrió poner a las personas a 3 metros o 2 metros, ponerle una sábana blanca, una sábana negra, ponerle un estímulo blanco para que pueda fijar y traerle un estímulo de afuera para que las personas vieran esos estímulos y se formaran los primeros campos visuales. El campo visual es una isla de visión rodeada de un mar de ceguera. Esa es la definición de un campo visual. Y estos campos visuales son monoculares y binoculares. ¿Cuál es la ventaja del campo visual binocular? Que da en profundidad objeto mano y objeto pie. Cuando nosotros los envejecientes nos perdemos el objeto pie, nos caemos. Por eso es que los veteranitos se caen en las veredas, porque pierden la relación objeto pie. Entonces, estos campos visuales
fueron estudiados por Goldman, y Goldman hizo el primer aparato de la cúpula de Goldman para tratar de entender esto. Y en esa época lo que se hablaba era de reducción del campo visual. No se olviden ustedes que las computadoras aparecieron cuando yo tenía 18 años. Vamos a poner 20, tengo 62. Entonces, hace 44 años las computadoras estaban ya en el medio ambiente. Claro, no como ahora, hay una diversidad. Miren ustedes, yo tengo un celular que es una computadora. Ha sido miniaturizada, toma fotos, me da lugares como llegar, etcétera, etcétera. Lo único que le falta es tener una puntita con vibrador, siempre digo yo, ¿no? Para uno darse masajes. ¿Tú qué dices, Joel? Del aparatito, el minículo del celular. Sirve para entrar rápidamente a buscar conceptos, es la miniaturización. Entonces, lo que hicieron la gente fue poner estos campos visuales de la sábana negra, el campo visual por confrontación, el campo visual de la cúpula de Goldman, ponerlo de manera computarizada. Y la computadora tuvo la suerte de poder comparar a las personas con las personas de su edad, de su sexo, de su raza, de sus enfermedades. Uno las iba poniendo ahí en la computadora y automáticamente lo parea con ese tipo de estímulos y de tal manera. Entonces, lo primero que aparece es la pérdida de la sensibilidad retiniana. Eso era para glaucoma. Estamos hablando del campo visual neurológico. Entonces, lo primero que aparece son las cuadrantanopsias. El campo visual neurológico es más amplio que el campo visual glaucomatoso. Entonces, aparecen las cuadrantanopsias. Una cuadrantanopsia bitemporal es signo inequívoco de adenoma de hipófisis. Cuando el hospital compró el primer aparato, que es el Gold estándar, los campos visuales, que es el Humphrey, aparecieron los tumores oculares, perdón, aparecieron los tumores intracraneales en los adenomas de hipófisis. Y resulta que nuestros neurocirujanos no sabían operar adenoma de hipófisis por vía transnasal, es decir, a la base. Tuvieron que traer un neurólogo chileno para que les enseñara a los nuestros. Y lógicamente aquel que le guste la neurología, la neurocirugía, sepa que hay neurocirujanos que se dedican solo a tumores, a dolor, a base de cráneo, embolizar aneurisma, porque la idea es de que el paciente tenga la mejor atención posible. En mi caso, yo en el Hospital Penajal solo opero cataratas, pero todos los días, todas las semanas. Entonces, aparecieron estas alteraciones en la campimetría, porque estas lesiones, estas cuadrantanopsias, estas hemianopsias, nos van a indicar en qué parte del trayecto están las lesiones, en el nervio óptico, en el quiasma, en la cintilla, en el cuerpo, en las radiaciones o en la corteza pupilar. Con ese tipo de información, lógicamente uno se lo manda al neurólogo. Ahora, actualmente ya uno le mándamelo con la resonancia magnética o con la tomografía para saber si tiene la pelota dentro y dónde la tiene. Pero esos exámenes son mandatorios del neurocirujano. La pupila tiene lipus. Todos hemos estudiado el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. Todos sabemos ya que la pupila es parte de la uvea anterior, tiene un músculo constrictor y un músculo dilatador, que tiene un proceso de acomodación convergencia. Entonces, ¿qué sucede cuando esta pupila tiene defectos o no responde a los estímulos? Entonces, tenemos tres tipos de pupilas: el defecto pupilar aferente, la pupila de Argyll-Robinson y el síndrome de Claude-Bernard Horner.
Yo he hablado con los que hacen neuro en mi hospital, porque yo tengo dando consulta mucho tiempo y yo no he encontrado el número de pupilas que ellos indican. Pero la pupila de Marcus-Gunn, la pupila de Addy y el síndrome de Horner son lo que se estudia en la pupila. ¿Qué es lo que nos indica el defecto pupilar aferente? Que entre el ojo y la corteza, la vía está cortada y eso es lo que corresponde. El siguiente paso es el nervio óptico. El nervio óptico se clasifican porque dan en un solo ojo o son bilaterales. Pero lo que nos indica es que hay un problema, una lesión que está produciendo una alteración en el flujo axoplásmico. Entonces, se clasifican en neuritis ópticas anteriores y neuritis ópticas posteriores. Las neuritis ópticas anteriores, al uno hacer un estudio del fondo de ojo, va a observar el borramiento del nervio óptico. Ya sabemos que el nervio óptico pide 1.5 milímetros hasta 3, que tiene aproximadamente 5 millones de fibras que le van saliendo de la papila macular, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve estas alteraciones. Vamos a pensar que vamos otra vez al fondo de ojo en la retina en los pacientes hipertensos y la hipertensión maligna. Vamos a encontrar un edema de papila. Edema de papila bilateral, perdón, unilateral. Entonces, nosotros tenemos el papiledema, la papilitis y las neuropatías ópticas. Una de las enfermedades que más se presenta en esto y que sirve para descartar es la esclerosis múltiple. Y la esclerosis múltiple, su tratamiento corresponde al neurólogo para evitar la recidiva. Entonces, una cosa es ver el borramiento o el comienzo del borramiento en un ojo y otra cosa es ver en los dos ojos. El tratamiento normalmente es un bolo de metilprednisolona en 3 días. Y la pregunta es, ¿yo como oftalmólogo manejo eso? No. Eso lo maneja el neurólogo. Entonces yo lo que le digo al paciente es vaya donde el neurólogo le va a indicar que tiene que ingresar porque tiene que ponerle bolos de metilprednisolona en 3 días. Usted va a regresar a las 5 semanas, porque 5 semanas es lo que tarda en perderse o en borrarse el edema de papila. Esto es lo que vamos a ver la próxima clase. Guste verlos vistos, que pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.